CSS5 ha mejorado mucho la forma de trabajar con los estilos CSS. Si bien acabamos de ver cómo inspeccionar el documento HTML y las propiedades de sus elementos, también podemos inspeccionar las hojas de estilo CSS y editarlos a través de los paneles de edición. Aquí en este documento contamos con una gran cantidad de texto, el cual tiene estilos definidos por medio de reglas CSS. Podemos seleccionar cualquiera de los bloques y al posar el cursor por encima, el inspector de elementos HTML nos permite visualizar las reglas CSS que están afectando a este elemento. Al pulsar en cualquiera de estas reglas, se nos abrirá en la vista dividida la regla CSS que corresponde a ese elemento, y el cual está aplicando esas reglas con las propiedades. Si bien podemos ver esto y desde aquí podemos comentar el código HTML para modificar esta regla, por ejemplo, haremos un cambio en esta regla CSS de forma tal de deshabilitar una de las propiedades. Al pulsar el botón de refrescar la vista, podemos ver que se ha modificado la regla CSS y ahora el diseño se está viendo un poco diferente. Esta sería la forma normal de trabajo con la habilitación y deshabilitación de reglas CSS. Sin embargo, volviendo a la primera vista, vamos a ver de qué se trata la habilitación selectiva de reglas CSS. Por ejemplo, me posaré por el título del elemento de título del documento HTML y podemos ver en el navegador de la parte inferior de la vista de diseño que estamos situados sobre una etiqueta H1. En el panel de estilos, el cual voy a extender para poder visualizar mejor este panel, dentro de este panel de estilos CSS podemos ver las reglas que afectan a ese elemento. En la parte superior nos muestra el sumario de los estilos aplicados a esta regla. Podemos ver todos los estilos que están afectando a este elemento actualmente. Un poco más abajo podemos ver las reglas que se están aplicando, es decir, desde la cual surgen estos estilos que están siendo aplicados a la etiqueta H1. En este caso podemos ver que hay una regla directamente a la etiqueta H1, una regla para la etiqueta H1IP, una regla para la clase content, una regla para la clase container y una regla para body. Todas estas están afectando a través de estilos a esta etiqueta H1. Al seleccionar cualquiera de ellas, podemos ver más abajo las propiedades que están aplicando. Si seleccionamos otra de las reglas, podemos ver otras propiedades más. Lo curioso de esto, y la parte nueva que añade Dreamweaver CS5, es que al posar el cursor por el lado izquierdo de la regla, podemos ver ahora un símbolo de prohibido o bien de deshabilitar, si puede ser para esto. Podemos ver que si cliqueo sobre ese circulito, estaré deshabilitando las propiedades sobre las cuales hago este clic. Así, puedo deshabilitar de forma selectiva sin eliminar la regla CSS para ese elemento. Yendo para otra de las propiedades, podemos ver que si cliqueo en deshabilitar el color, se deshabilita para todas las reglas H1, ya que, por ejemplo, en este caso, estoy deshabilitando para el tag H1, para la etiqueta H1. Entonces así, podemos habilitar y deshabilitar las propiedades de CSS para cualquiera de los elementos HTML a través de las reglas CSS. Lo importante de esto es que la regla no se elimina, sino que simplemente se deshabilita temporariamente. Podemos volver a habilitar haciendo clic nuevamente sobre el círculo. Si deshabilitamos una propiedad y visualizamos el código CSS de esta propiedad, por ejemplo, yendo otra vez desde el inspector de elementos de CSS, iremos nuevamente y ahora podemos ver qué código ha añadido Dreamweaver a esta regla CSS. Si bien añade un comentario de la misma forma que lo habíamos hecho nosotros anteriormente, le añade una nomenclatura de disabled, es decir, de deshabilitado. Esto permite a Dreamweaver identificar que esa regla ha sido deshabilitada por él y nos permite también saber dentro del panel de propiedades CSS que esa regla está deshabilitada por Dreamweaver. Si nosotros llegamos a eliminar esa nomenclatura de disabled, Dreamweaver perderá el rastro de que él ha sido quien ha deshabilitado la regla. Así, podemos deshabilitar cualquiera
de las reglas CSS que contengan en cualquiera de estas definiciones de estilos. Podemos ver, por ejemplo, que si me sitúo en otra de las reglas, por ejemplo en el encabezado de página, también podríamos decir el color de fondo para el encabezado, o bien podríamos deshabilitar en el body el color de fondo de la página a través de la etiqueta body, o bien de la fuente, podríamos modificar o deshabilitar la propiedad de fuente, y así para cualquiera de estas reglas. Esto realmente es útil cuando estamos probando estilos para modificar las propiedades de estos estilos de nuestra página y previsualizar cómo quedaría antes de eliminarlo. Voy a hacer otro cambio en otro sector de la página, por ejemplo en la clase Content, que es el contenedor principal que vemos aquí en color lila, y vamos a ver la propiedad, por ejemplo, de el ancho, podemos deshabilitarla, o podemos decir la propiedad de el tamaño de tipografía. Supongamos que quisiéramos tener otro tamaño de tipografía. En este caso la acabo de deshabilitar. Si quisiéramos modificar, o bien si modificamos el valor del tamaño de tipografía, podemos hacer doble clic sobre la columna de la derecha que representa el valor de la propiedad, y al modificar este valor, damos Enter, vemos que se vuelve a habilitar automáticamente la propiedad. Es decir, que si editamos una propiedad CSS que está deshabilitada, al modificar ese valor automáticamente estamos volviendo a habilitar esa propiedad, reemplazando la configuración anterior. Una vez que tenemos deshabilitados los estilos y que hemos hecho las pruebas, recordemos que estos estilos no están siendo eliminados, sino más bien están siendo temporariamente comentados. Si presionamos botón derecho sobre la propiedad, podemos ver la opción que dice Delete all disabled in selected role. Esto quiere decir eliminar todos los estilos que están actualmente deshabilitados. Al pulsar en esta opción podemos ver que ahora la propiedad ha desaparecido. Es decir, que la propiedad de ancho ha sido eliminada actualmente del código. Por lo tanto, no podemos recuperarla. Por otro lado, también si cliqueamos nuevamente con el botón derecho, podemos ver Enable all disabled in selected role. Esto quiere decir volver a habilitar todos los estilos que están deshabilitados. Si deshabilitamos algunos cuantos estilos, podemos volver a habilitarlos en una sola pasada a través de esta opción. Botón derecho, habilitar los estilos deshabilitados, automáticamente se vuelven a activar los estilos. De esa forma, podemos editar y manipular temporariamente los estilos CSS y habilitarlos según nuestra conveniencia a través de las pruebas que vayamos haciendo en el diseño mientras estamos diseñando nuestra página web.